Hombre Nuevo Digital presenta Pura Vida Cultural. Pura Vida Cultural. Con Elisa González. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Aquí estamos nuevamente ya disfrutando y viviendo la pura vida cultural. ¿Y qué creen? ¿Se han preguntado qué pasa con algunas obras de arte? ¿Qué ocurre con algunos robos, falsificaciones y algunas cosas y enigmas raros que pasa con ellas? Bueno, pues de esto vamos a hablar el día de hoy. Entonces, así, entre otras cosas, nos estamos basando en un libro que se llama ¿A quién regaló Van Gogh su oreja? Entonces, el día de hoy el tema es anécdotas, curiosidades y enigmas del arte. Y pues bueno, me gustaría empezar hablando de una auténtica falsificación, así como suena, con todo lo curioso que puede ser. Y al acabar la Segunda Guerra Mundial, ¿sabías tú que tras ser acusado de colaboración con los nazis, el legendario falsificador de obras de arte Humbert Mergeren no tuvo más remedio que confesarlo todo? Cosas que ni siquiera se imaginaban las personas que podían haber sucedido. Y bueno, entre los bienes incautados al mariscal Hermann Göring había aparecido un cuadro de Vermeer. Y este estaba acompañado de una factura inclusive que decía que era original y venía pues prácticamente con un certificado de autenticidad. En su declaración, el holandés no solo admitió que lo había falsificado, sino también muchísimos otros, y entonces se pusieron a pensar cuáles otros eran de los que estaba hablando. A raíz de esto, pues los cargos por colaboración acabaron transformándose verdaderamente en una acusación formal por estafa. Y entre las obras incluidas en la confesión de este individuo se encontraba un cuadro que anteriormente había pertenecido a un magnate sudafricano que se dedicaba al comercio de diamantes. Y como medida de precaución y para evitar que supuestas obras del gran artista Vermeer que hubieran pertenecido a Göring estuvieran dando vueltas en los museos o en algún otro lugar o colección privada y que acabaran confundidas, el historiador de arte eliminó este cuadro del canon de obras de Vermeer. ¿Se pueden imaginar esto? O sea, un artista con tanta fama y que por una auténtica falsificación, porque verdaderamente parecía la auténtica, necesitaba ser un experto que nos dijera la diferencia. Esta sale del canon y sale del patrón de obras que estuvieran en comercio y en exhibición para evitar que fuese otra falsificación. Años después, en 1960, el marchante belga Frédéric Rollin descubrió la obra en la Galería de Marlborough en Londres y la adquirió a cambio de varias pinturas, pues nada tonto, de Paul Klee, de Signac, el impresionista, de Bonnard y de Riopel. Y en 1993, Rollin mostró el cuadro a Gregory Rubinstein, uno de los mayores expertos de la casa de subastas de Sotheby's. ¿Se pueden imaginar esto? Un experto en arte tuvo problemas para poder identificar la autenticidad. Incluso algunas de las obras llegaron a darse por auténticas. Y esto pues ponía en jaque al terreno del arte y los costos tan elevados que estos manejan. A partir de ese momento, la obra fue sometida a una serie de exámenes verdaderamente exhaustivos en los que se evaluó tanto el estilo como los materiales que se habían utilizado por el artista, y que todos estos, aunque no lo crean, llevaron 10 años poder determinar dicha autenticidad. Finalmente, la obra, que es Mujer joven sentada ante el virginal, fue expuesta en la retrospectiva del gran artista Vermeer. Y esto, bueno, pues se realizó en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York en el año 2001. Estamos hablando de fechas relativamente recientes, pero cabe aclarar que no se incluyó en el catálogo. ¿Por qué? Porque se supuso o se entendió que esto sería una verdadera prueba de fuego en caso de que por algún motivo la obra fuera tan buena que no fuera auténtica, y esto pues implicaba un problema fuerte. Al final, un jurado internacional formado por un grupo de eminentes científicos y expertos en arte concluyó
que aquel pequeño cuadro, porque en verdad es pequeño, de 20 por 25 centímetros, debía ser considerado una de las 36 obras que verdaderamente podían atribuirse al pintor Johannes Vermeer, y la última que permanecía en manos de un coleccionista privado. Por encargo de los herederos de Frédéric Rolland y tras haberla sometido a una restauración verdaderamente meticulosa, la casa Sotheby's la sacó a subasta el 8 de julio de 2004. ¿Y cuánto creen que costaba? Inició con un precio de partida de 3 millones de libras. Así de importante llega a ser el arte. Yo sé que se preguntan a veces cómo puede alguien pagar tanto por una obra de arte y sobre todo si hay crisis, pues este es uno de los fenómenos en el arte más comunes. La subasta acabó convirtiéndose en un triunfo de la ciencia sobre el escepticismo. La obra fue adjudicada a un postor anónimo. Realizó su oferta por teléfono y ofreció 16.245.000 libras. ¿Se pueden imaginar, amigos? Casi 25 millones de euros por una obra que ustedes dirán, ¿en serio? ¿20 por 25 centímetros? Sí, pero es un Vermeer. Y este tamaño no es mayor al de un folio. Unos días después de la subasta, Stephen Wynn, un ciudadano norteamericano propietario de un casino en Las Vegas y que ya tenía en su haber varias obras de Rembrandt, del famosísimo Van Gogh y del mismo Paul Cézanne, reconoció públicamente que él había adquirido la obra. Y bueno, pues esta es uno de los grandes detalles y de cómo se maneja el arte. Otro de los grandes puntos que tenemos con respecto al arte y que se preguntarán cómo se paga tanto, es que muchas veces se permite copiar. Desde tiempos inmemoriales, la reproducción de las obras de los grandes maestros, pues es parte intrínseca de la formación de los nuevos artistas. Por ejemplo, en el neoclásico ellos tenían que copiar a la perfección lo que eran las obras de la antigüedad grecorromana. Por eso muchas veces, exceptuando que están firmadas las del neoclásico, pues es casi imposible para un ojo no educado en el arte reconocer la diferencia entre una obra clásica y una neoclásica. Pues bien, durante muchas generaciones, los artistas acudían con sus caballetes a las pinacotecas para copiar y a menudo se creaban exclusivamente pinacotecas para ese propósito. Se ponían las obras en las diversas paredes y en el centro se adaptaban espacios para los caballetes de los copistas. En ocasiones incluso la copia resultaba mejor que el original. Sirva como ejemplo un artículo del historiador August Meyer, publicado en 1917 en la revista Kunst und Künstler, que es El arte y los artistas, en el que se puede leer: a propósito de la copia que realizó Eugène Delacroix del cuadro de Rubens, La casa del jabalí, y que actualmente se encuentra en la Alten Pinakothek de Múnich, ¿sí?, junto a varias obras del pintor flamenco Griff, aseguró, quizá exagerando un poco, pero no sin parte de razón, que Delacroix había logrado reproducir la obra con tal maestría que la copia acabó superando al original. La sensación de movimiento que domina maravillosamente la obra de Rubens es aún mayor en la copia de Delacroix, mientras que el estilo comedidamente barroco del primero se ve superado por el desbordante romanticismo del último. Más adelante, pues surgió un mercado de reproducciones en láminas y revistas. Esto que decimos se permite copiar. Las obras más conocidas se volvieron accesibles. El mismo Van Gogh, por ejemplo, durante el tiempo que pasó en el sanatorio psiquiátrico de Saint-Rémy de Provence, en el que él mismo se había recluido tras varios ataques de locura provocados por la sífilis, le pedía a su hermano Theo que le llevara estampas en blanco y negro de cuadros de Millet, de Rembrandt y de Delacroix, y él los pintaba al óleo. Entonces estamos ante un excelente copista, con todo y que debemos considerar que Van Gogh inició su carrera como artista a una edad de 27 años, después de ser pues prácticamente ministro en una iglesia, de haber querido ser economista y abogado, se convirtió en un artista, así lo tenía decidido.
Y otros ejemplos de copias famosas, les vamos a compartir algunos en la página de Pura Vida Cultural, es Paul Cézanne, que imita a Delacroix con su obra Agar e Ismael. Gustave Courbet, que imita a Frans Hals con la obra Mal Babo. Edgar Degas, que imita a Menzel con la obra Cena en un baile de gala. Y cada uno de estos artistas pues verdaderamente tienen una gran representación. El mismo Edgar Degas retrata o hace el retrato de una dama imitando a Giovanni Francesco Carotto. El mismo Delacroix imita a Rubens con el ciclo de los Medici. Y así tenemos obras, por ejemplo, Vincent van Gogh imitó a Damier con Los bebedores e imitó a Millet con Primeros pasos. Tenemos también a Manet, ¿sí? El gran pintor impresionista que imita a Diego Velázquez, el de las Meninas, en la obra Los pequeños jinetes. Entonces se pueden dar cuenta que esto es muy interesante. Pero ¿qué les parece si continuamos después de un corte? Continuamos aquí hablando de las anécdotas, curiosidades y enigmas del arte. Y pues bueno, en este bloque me gustaría que conociéramos y platicáramos un poco acerca de lo que es el robo de obras de arte. Esto es la noche, por ejemplo, de las manos largas. En mayo de 2002, un desconocido aprovechó, ¿sí?, lo que se llama en Europa de esta manera Larga Noche de los Museos, sí, lo que nosotros aquí en México conocemos como la Noche de los Museos, y es un evento cultural en las que las galerías y pinacotecas, pues ya saben, permanecen abiertas, aunque aquí en realidad no es toda la noche. En algunos lugares como Hamburgo sí es toda la noche. Y un desconocido, les comentaba, pues aprovechó para robar una escultura del artista suizo Alberto Giacometti. Y él lo que hizo fue, pues, practicar una abertura en un cofre de plexiglas que protegía la escultura de metal de 32 centímetros de altura. Esto es, era pequeña. Y la sustituyó, imagínense nada más, el muy canijo la sustituyó por una réplica de metal de 32 centímetros, pero de madera, que parecía, ya que estaba pintada, como si fuera metal, ¿sí? A continuación, abandonó de forma muy tranquila el museo sin que nadie se lo impidiera y se llevó la obra de arte. Aunque aquella noche pasaron por la sala más de 16,000 personas, ninguna de ellas se dio cuenta. O sea, 16,000 personas y nadie vio a este sujeto llevándose la escultura de Giacometti. Al final de cuentas, el ladrón lo que hizo fue apuntarse un tanto, pues el robo no fue descubierto sino hasta 2 días más tarde, gracias a la perspicacia de una atenta vigilante. Y desde entonces, la escultura de Giacometti, que ha sido valorada en $500,000 de euros, permanece todavía en un paradero desconocido. ¿Se pueden imaginar esto, amigos? No aparece desde hace 16 años, ¿sí? Otro apartado que podríamos denominar obras de peso es aquello que, si exceptuamos el caso de Stefan Breitweiser, que llegó a robar suficientes obras para crearse él mismo su propia galería, generalmente los artistas que sufren estos robos pues lo hacen por ladrones que no pretenden quedarse con las obras como algo propio o personal, sino que lo que pretenden es precisamente pues venderlas, y están movidos por una cuestión económica, algo muy lógico teniendo en cuenta que existen pocas cosas en este mundo que puedan alcanzar los precios desorbitados que se tienen en relación con su reducido tamaño, como ciertos artistas. Ya en el bloque anterior pues mencionábamos el costo que pueden llegar a tener las obras y por eso son tan asediadas. Muchas veces se hacen réplicas
y sin muchas complicaciones llegan a pedir millones de euros o millones de dólares. A decir verdad, pues resulta mucho más fácil esconder 10 millones de euros en billetes pequeños que un monet recortado de su marco. De todos modos, pues venderlo puede resultar algo muy complicado, pues el valor de una obra de arte robada disminuye considerablemente en el momento en que se da a conocer que ha sido robada tal cual. Se suele poner muchísima atención y de todas maneras el propietario pues no puede ponerlo a la venta públicamente, mucho menos subastarla, y bueno, el propietario de lo ajeno, diríamos. Precisamente por esto la desaparición de una escultura de gran tamaño en la mitad de la noche suele llamar pues mucho la atención, pero si es una pequeña ocurre todo lo contrario. La razón es muy sencilla. Para trasladar una obra grande se necesita un vehículo de un tamaño considerable, en algunos casos incluso un elevador, además de un lugar donde almacenarlo, un comprador que disponga de espacio y por supuesto de recursos suficientes. En el caso de algunas de las grandes esculturas expuestas en espacios públicos, el valor material puede llegar a resultar mucho más atractivo que el artístico, aunque es evidente que para algunos periodistas, por ejemplo, esa explicación puede resultar demasiado aburrida y entonces no prestan atención y tampoco le dan difusión. En la primavera del 2007, el periódico sensacionalista The Mirror, o El Espejo en español, publicó un reportaje sobre una sorprendente oleada de robos que estaban afectando o que habían afectado a cerca de 20 esculturas de gran tamaño y que habían acontecido en los 6 meses anteriores. En diciembre de 2005 desapareció de la Fundación Henry Moore, ¿sí?, una escultura de 2 toneladas de peso, titulada Reclining Figure, valorada en 5 millones de euros, mientras que el 11 de enero de 2006 alguien sustrajo la enorme escultura de Lynn Chadwick, que estaba valorada en más de 1 millón de euros del Parque Roehampton al sudoeste de Londres. Y aquí tenemos la historia de un personaje muy peculiar que es un redactor en jefe de el periódico ya mencionado, que es The Mirror, que es el señor Jeff Edwards, y presentó a sus lectores pues algo que resultaba una historia por demás romántica. Según el señor Edwards, los robos los habría llevado a cabo una banda organizada compuesta por al menos 8 miembros, todos ellos especialistas en este tipo de delitos de arte, y cuyo objetivo era apropiarse una por una de las esculturas más valiosas de las Islas Británicas. Lo tenían todo planeado, detrás de la cual se encontrarían traficantes de la antigua Unión Soviética y del Lejano Oriente, de modo que las obras de Moore y Chadwick no se encontrarían camino de un taller de fundición, sino en el interior de contenedores navegando rumbo a un destino desconocido. Es más, según el propio señor Edwards, una fuente anónima procedente del Departamento de Objetos de Arte y Antigüedades del Scotland Yard habría asegurado, o sea, realmente lo aseguraba, que la policía británica tenía sospechas de que otras obras de arte podían haber corrido la misma suerte. Y encabezando esta lista estaba la estatua Eros de la plaza londinense de Piccadilly Circus, que desde entonces estaba siendo sometida a una estrecha vigilancia. Asimismo, los ladrones tenían intención de robar, imagínense nada más, los 4 leones de bronce de la Plaza Trafalgar o de Trafalgar Square, la estatua de Churchill, de Winston Churchill, en Woodford Green, de 2 toneladas de peso. Esto es, tenían verdaderamente todo planeado. O sea, ¿cómo te robas una estatua de 2 toneladas y que nadie se dé cuenta? Asimismo, querían robar el grupo escultórico del Victoria Memorial, situado frente al Palacio de Buckingham, y el busto de Oliver Cromwell, Lord Palmerston, Eduardo VI, Dick Whittington y el Duque de Wellington.
La cuadrilla de malhechores verdaderamente conocían a la perfección lo que querían hacer y la policía, esto es Scotland Yard, los tenía perfectamente investigados. Y esto parecería como la conocida serie de Ocean's 11 y el sobrenombre inspiró, aunque ustedes no lo crean, al conocido filme hollywoodense. Fue inspirado en todo esto. En realidad, según un manifiesto que hizo la portavoz de la policía, Kirsten Rose, de Scotland Yard, no solo poseía una lista de obras de arte que se encontraban amenazadas, sino que ni siquiera tenían el mínimo indicio de quién podía estar cometiendo los robos, o sea, ni el mínimo. Tenían reconocidos a ciertos grupos, pero ni idea. Sí, entonces decían que no estaban en condiciones de confirmar ni una sola de las afirmaciones que había publicado The Mirror, excepto tal vez el peso de la escultura de Moore que estaba sustraída y que así fue sustraída en Mujhadam. Por otro lado, según continuó diciendo, en realidad, Scotland Yard barajaba la hipótesis de que los robos pudieran estar motivados por el valor del metal más que por el valor artístico, aunque según Rose no le había sorprendido nada la exclusiva en The Mirror. Teniendo en cuenta que el precio del bronce oscilaba por aquel entonces entre los 2 y los 3 euros por kilo, parece lógico que los ladrones estuvieran interesados en esta escultura de Moore de 2 toneladas. O sea, calcúlenle de cuántos euros estamos hablando con ese peso. ¿Sí? Lo cual podría llegar a proporcionarles unos 6.500 euros en promedio. Además, en poco tiempo, ese tipo de robos se volvió extremadamente ventajoso. A principios del 2007, esto hace poco más de una década, el precio de esa aleación habría alcanzado los 5 euros por kilo, de tal manera que en lugar de 6.500 hubiesen obtenido 13.000 euros, una cantidad nada despreciable para estos malhechores. Y esto provocó que durante los 3 primeros meses del año 2007, tan solo en los Países Bajos, desaparecieran unas 40 pequeñas estatuas de bronce. Igualmente, un poco antes, en enero del 2006 y hasta el 2007, esto todo un año, se produjeron hasta 4 casos similares en otros países europeos. De tal manera que los robos han sido uno de los grandes problemas y también de las anécdotas y curiosidades que rodean al terreno del arte. Y continuamos después de un corte hablando de otras curiosidades de este tema. Amigos, estamos ya de regreso. Les recuerdo que pueden comunicarse con nosotros a nuestras redes en Hombre Nuevo Digital en Facebook y nos pueden encontrar también en www.hombrenuevo.mx. Ya saben, todas las programaciones de mis queridos compañeros en la semana, los podcasts, las invitaciones que se les hacen continuamente. Acompáñenos, por favor. Y también pueden localizar a Pura Vida Cultural en Instagram y nos encuentran también en Facebook. Recuerden que tenemos diversos temas relacionados con gastronomía, historia, mitología, recomendaciones diversas en el terreno del turismo, la gastronomía y la cultura general, así como el arte, viernes de turismo, sábados de arte y cultura y nuestros domingos de reflexión en los que agradecemos por todas las bondades que Dios nos manda. Y en esta segunda parte, también antes de ello les recuerdo que tenemos un WhatsApp en Pura Vida Cultural que es el 55 36 75 60 59 y allí estamos esperando sus comentarios y sugerencias. Y en este tema de lo que son anécdotas, curiosidades y enigmas del arte, me gustaría hablar en este bloque de algunos accidentes, meteduras de pata y algunos hallazgos casuales. Por ejemplo, algo que se puede titular como un faraón en el sótano de las bicicletas. La historia que la cadena británica BBC sacó a la luz el 4 de febrero del año 2000 en el informativo de la noche, probablemente podría decirse que se repite una y otra vez en cualquier lugar del mundo.
Al fin y al cabo, los museos y salas de exposiciones jamás han tenido a su disposición tantos medios económicos y de personal especializado para hacer inventario de la gran cantidad de objetos y bienes en su haber, como ocurre hoy día, que los tienen allí, pero pues muchas veces no puede controlarse a tanto detalle su manejo y su conservación. En el Museo Arqueológico de Southampton, que está situado en la God's House Tower, los egiptólogos Hilary Wilson y Peter Funnell habían acudido al museo con vistas a la organización de una exposición. Una vez adentro, pues visitaron las diferentes salas del edificio. Allí se exponían una gran parte de los objetos y restos arqueológicos representativos de la influencia tanto romana como anglosajona en la región. La directora Karen Wardley acompañó a los invitados hasta el sótano del edificio. Y fue allí donde los dos científicos egiptólogos descubrieron una escultura de piedra de color negro de aproximadamente 69 centímetros de altura. Cuando la vieron, recordaba Wardley más tarde en una entrevista, enseguida se dieron cuenta de que se trataba de algo muy especial. De hecho, en el sótano del museo se encontraba una efigie del faraón egipcio Taharka, representado con los atributos iconográficos de los dioses Osiris y Amón-Ra. Debemos recordar que Amón-Ra, que también en su momento recibe el nombre de Ra o de Atón, pues es el dios creador para los egipcios, y Osiris es pues prácticamente su nieto, y Osiris es hijo de Hep, y ellos pues lo que tienen es precisamente toda una idea de que Osiris fue el primer faraón, de que estuvo gobernando por milenios y que fue asesinado por su hermano Set, el maligno. Entonces sus atributos es estar vestido como de momia y con una tez o una piel verde en el rostro, porque es un dios que ha sido asesinado. En este caso, el soberano, que era el tercer rey de la 25ª dinastía, gobernó la región que actualmente comprende Egipto y Sudán, y se sabe que esto ocurrió en el año o entre el año 690 y el 664 a.C. Fue considerado un gran arquitecto y a pesar de los intentos nunca se consiguió averiguar cómo aquella valiosísima escultura había ido a parar al museo en Inglaterra. En el registro se encontró tan solo una pequeña anotación sobre una figura egipcia entregada por Mr. Williams. O sea, imagínense nada más. O sea, pequeña figura egipcia, ni siquiera nos dicen qué es, y entregada por un señor Williams, ¿sí? Y sin mayor fecha y sin mayor anotación. Pero aparte del nombre, no se pudo averiguar más nada sobre la identidad del misterioso donante. Por lo visto, durante décadas, nadie había reparado en el valor histórico y mucho menos cultural que tenía esta estatua. Y sería hasta el momento de su descubrimiento, como les mencioné, en el año 2000, en la primavera, que los empleados pues tenían por costumbre utilizar el sótano para, ¿qué creen?, apoyar sus bicicletas. Así de fácil. Y entonces resulta que el faraón servía de soporte para las bicicletas de los empleados, ¿sí? Hasta que llegaron estos egiptólogos famosos. Vean nada más qué curiosidad. Otro dato curioso es donde podríamos preguntarnos si este es un lugar apropiado para pegar un chicle. ¿Se pueden imaginar esto, amigos? Aunque no se pueda definir como un acto vandálico propiamente, dicho caso provocó un desperfecto en una obra de arte. Todo sucedió el 27 de febrero del año 2006, cuando un grupo de escolares acudió con su profesora al Instituto de Arte de Detroit. Y durante la visita, uno de los estudiantes de 12 años tuvo la genial ocurrencia de pegar un chicle en la esquina inferior izquierda de la obra La Bahía, un lienzo de la pintora expresionista americana Helen Frankenthaler, que había costado $1,5 millones en el año de 1965. Uno de los vigilantes del museo, que advirtió la presencia del chicle inmediatamente después de que la clase abandonó la sala,
se apresuró a ponerlo en conocimiento de la directora y tuvo que acudir un restaurador. Este último retiró rápidamente el arma del delito, por llamarlo de alguna manera, y comprobó con muchísimo alivio que no había entrado en contacto todavía con las fibras del lienzo, porque se dieron cuenta justo a tiempo y no permitieron que secara ni se adhiriera por completo, lo que permitió eliminarlo y no hubo daños permanentes. Aunque no lo crean, el estudiante de 12 años confesó a la policía que se trataba de un Ruggles Extrapolar Ice, que es un chicle que los alumnos escogen con premeditación y ventaja, diríamos, para colocarlos sobre algunas obras en sus visitas. Por supuesto, el estudiante fue expulsado del colegio el resto del año y la familia fue llamada para que educaran a su hijo. ¿Qué les parece? Otro detalle es lo que podríamos llamar a martillazo limpio. Y esto ocurrió con la Piedad de Miguel Ángel. El 21 de mayo de 1972, Laszlo Toth, un geólogo australiano de origen húngaro, pues andaba muy despreocupado paseando por la Basílica de San Pedro del Vaticano. De pronto, pues sucedió algo inesperado que casualmente quedó inmortalizado en las cámaras de todos los turistas. Todd saltó por encima del comulgatorio de mármol y literalmente se encaramó en la Piedad de Miguel Ángel y a continuación sacó un martillo de su chaqueta y la emprendió pero a golpes con la escultura mientras gritaba de una manera totalmente enloquecida: «Soy Jesucristo, he resucitado de entre los muertos». Y para cuando los visitantes quisieron bajarlo y reducir su furia, la figura de la Virgen María había recibido 15 martillazos. Las zonas más dañadas fueron la nariz, el codo y un párpado, que saltaron por los aires convertidas en un montón de pequeños fragmentos. En su declaración policial, Todd manifestó: «Hoy cumplo 33 años, la edad en que murió Cristo. Esta es la razón por la que he destruido la piedad. Lo he hecho porque la Madre de Dios no existe. Yo soy Cristo y a mí me hizo Miguel Ángel». Por supuesto que esto puso muy mal a la comunidad porque decían que esto no era posible y que este hombre tenía un daño mental bastante severo. Él decía: «Soy Jesucristo y en este momento muero y me voy directamente al cielo». Por supuesto, no le permitieron que se suicidara. Las autoridades italianas consideraron que sufría una grave enfermedad mental. Fue recluido durante 2 años en un hospital psiquiátrico. El 9 de febrero, cuando contaba ya con 35 años, el Redentor, como se hizo llamar, y todo mundo le llamaba así en la cárcel porque los obligó o los golpeaba, ¿sí?, fue puesto en libertad y fue deportado a Australia, con instrucción de jamás permitírsele el acceso a ningún otro lugar porque jamás se le otorgaría ni un pasaporte ni una visa. Entonces quedaría confinado a ese país. A mediados de los años 80, un profesor de biología italiano utilizó nuevamente un martillo para atentar contra diversas esculturas en el parque de la Villa Borghese de Roma. Los actos vandálicos se alargaron durante un periodo de 10 meses y hubo 80 esculturas dañadas, entre ellos bustos de Maquiavelo, Boccaccio y Cristóbal Colón. En el momento de su detención, la policía descubrió que este hombre llevaba consigo una bolsa de plástico. ¿Qué creen que guardaba allí? Las narices de las esculturas. Háganme favor, ¿sí? Y el perturbado profesor explicó que lo seguía la KGB y entregó a las fuerzas de seguridad en un papel en el que se podía leer: «No quiero que estos personajes respiren y por ende que resuciten. Soy un ovni». ¿Sí? Así de extrañas son algunas de estas anécdotas. ¿Qué les parece, amigos? Entonces, pues vamos a un pequeño corte y continuamos. Amigos, ya estamos aquí. ¿Qué les está pareciendo esto que son las anécdotas, curiosidades y enigmas del arte? Y bueno, hay un detalle relacionado con Picasso que podríamos denominar una firma demasiado valiosa.
El propietario del conocido restaurante La Colombe d'Or, situado en Saint-Paul-de-Vence, en el sur de Francia, no solo era un extraordinario cocinero, sino también un apasionado del arte que aceptaba de muy buen grado que los pintores que se reunían en su local le pagaran en especie. Y esto ocurría porque pues muchos de ellos se reunían para hacer sus bohemias, las cuales duraban a veces un par de días o 3 días y ya muy alcoholizados, pues ni siquiera pagaban. Entonces, él lo que les decía: no hay problema, yo aquí tengo este mantel, lo pintas, yo lo pongo en las paredes y me has pagado en especie. Con el tiempo, dichas paredes en este comedor, que era una casa de piedra, se convirtieron en un pequeño museo en el que colgaban obras de Modigliani, Braque y Leyer, entre algunos otros. Sin embargo, en abril de 1960, unos desconocidos se introdujeron en el local y se llevaron la mayor parte de los cuadros de la colección, 19 de los cuales aparecieron más tarde en la consigna de la estación de trenes de Marsella. A raíz de este robo, el escritor británico Maugham, que vivía muy cerca de este lugar, decidió subastar su propia colección. Según cuenta una leyenda, porque una de las obras más importantes era de Picasso, o se sabía que era de Picasso. En una ocasión, tras celebrar una comida con unos amigos, Pablo Picasso se dio cuenta que no llevaba suficiente dinero para pagar la cuenta tan grande. En consecuencia, le dijo a su amigo: pásame el mantel y ahorita empiezo a pintar, y lo ofreció al propietario. Este le agradeció el gesto y le pidió que firmara la obra, a lo que Picasso respondió: no, querido amigo, quiero pagar la comida, no comprarte todo el restaurante. ¿Sí? Y por ese motivo la gente sabía que era de Picasso, aunque la obra jamás fue firmada. Por eso les decía que es una firma demasiado valiosa. Y un detalle que yo creo que causa mucha inquietud en muchas personas es la oreja de Van Gogh. ¿A quién se la regaló? Bueno, la noticia fue difundida por una periodista francesa en el año 2002 y causó un gran revuelo. En el desván de una casa de Arles, en el sur de Francia, habría aparecido la oreja que Vincent Van Gogh se había amputado en diciembre de 1888 con una cuchilla de afeitar. Una empleada de la casa de subastas de Sotheby's la habría descubierto en el interior de un tarro de cristal, mientras examinaba una serie de obras de arte de la antigua Casa de Labranza. Supuestamente, el padre del actual propietario, un campesino llamado Ambroise Loeb, había descrito en su diario cómo había encontrado la oreja ensangrentada en medio del campo, junto a un trozo de baguette y una botella de vino vacía. El hombre, que era amigo de Van Gogh, intuyó de inmediato a quién pertenecía, de manera que la llevó a casa y la conservó en ese tarro de vidrio y la escondió en un cajón de su escritorio, donde habría permanecido hasta el año 2002. A propósito de este hallazgo, Patrick Sonnier, un marchante francés, declaró: la oreja debe quedarse en Francia. Forma parte de nuestro patrimonio cultural, como lo son la Mona Lisa o las pinturas rupestres de Lascaux. Debería conservarse en el Museo del Louvre o en el Museo d'Orsay. Algunos poderosos coleccionistas, como el magnate Bill Gates y su amigo Paul Allen, habrían manifestado un gran interés por comprarla, en el santo grial del arte moderno, como se le denomina, y aparentemente Sotheby's tenía previsto subastarla con un precio de salida entre 2 y 3 millones de dólares. ¿Se pueden imaginar esto? Pues casi podríamos decir que es el arte de lo macabro. La historia resultaba tan plausible y la foto con aquella cosa negra en el interior de un tarro parecía tan real que innumerables agencias de noticias difundieron la noticia por todo el mundo. Posteriormente, ellas mismas descubrieron que ni la periodista francesa, que supuestamente respondía a un nombre muy bonito, ¿sí?, Bernadette Merdalors, ¿sí?, ni el propietario, que significaba Robert Laub, que era amanecer, ni el marchante Patrick Sonnier, que significaba cuidado, habían existido jamás, ¿sí? Tampoco el citado Hertz Barrental del falso Museo de Rotterdam, que supuestamente habría manifestado: Vincent Van Gogh nació en Holanda y es tan holandés como el coffee shop. La oreja nos pertenece.
Todos estos personajes habían sido inventados por el periodista británico Tom Flynn, que había incluido esta historia en su página web artknows.co.uk de United Kingdom, con intención de satirizar la multitud de acontecimientos previos para 6 meses después, con motivo del 150 aniversario del nacimiento del artista, dar a conocer esta historia. Cualquier novedad, y lo sabemos, Van Gogh es uno de los pintores más queridos en la historia del arte y más respetados. Desafortunadamente, en su vida nunca lo sintió. Un punto importante, nosotros tenemos recientemente la experiencia de Loving Vincent, y todo lo que tenga que ver con él abarca las portadas de los periódicos y en las redes sociales, independientemente de si guarda relación con su obra o con su vida. Y a pesar de que la mayoría de las leyendas que circulan sobre él han sido desmentidas por los expertos, su supuesto fracaso profesional y su temprana muerte siguen alimentando el cliché sobre la inconstante existencia de los artistas. Nunca fracasó por completo, pero tenía un carácter difícil, era complicado tratar con él, y su hermano Theo, que era un marchante o vendedor de obras de arte, pues logró vender en vida de Vincent una sola obra, pero eso no significa que Vincent viviera en la pobreza o que fuera un fracasado. Por el contrario, sí vivía con ciertos límites, pero era porque no se permitía ciertas libertades tampoco. Contrariamente a lo que se piensa, Van Gogh no solo vendió un número considerable de cuadros a lo largo de su vida. Esto es uno de los grandes debates. Hay quienes dicen que solamente se vendió uno y hay quienes dicen que vendió varios. Tampoco se ha podido demostrar que padeciera una enfermedad mental. Sí se sabe que tuvo contagio de sífilis y que eso le pudo provocar algunas alucinaciones, pero no era una enfermedad mental que viniera congénita o que hubiera desarrollado en una edad temprana. No se ha podido demostrar tampoco que la oreja amputada hubiese quedado en algún lugar, y tampoco que la hubiera regalado, como se nos dice, sí, que la envió como un regalo bastante macabro para una prostituta. Este episodio pues es considerado el de los más dramáticos, de allí el nombre de La oreja de Van Gogh, que es muy común. Y bueno, pues tiene todos los ingredientes para convertirse casi en una película de Hollywood, un poco de Tom y Jerry, un poco de Urgencias, un poco de todas estas historias que llaman la atención, ¿sí? Todo esto pues ocurrió en la Nochebuena del año 1888 en Arles, en esta ciudad francesa que fue fundada por los romanos a la orilla del río Ródano. En mayo de aquel mismo año, Van Gogh había alquilado la planta superior de una casa amarilla con contraventanas verdes, y no muy lejos estaba la estación de ferrocarril y el barrio chino. Por aquel entonces el artista soñaba con fundar en la Provenza el Estudio del Sur, una comunidad de artistas donde los pintores pudieran vivir y trabajar, ¿sí? Sin embargo, pues él debía producir un intercambio de ideas y de ejemplos, porque él gustaba muchísimo del arte japonés y él lo conocía a través de xilografías y con imágenes muy luminosas y colores vibrantes. Desgraciadamente, los pintores que Van Gogh había conocido durante su estancia en París, entre los que se encontraban Bernard, Paul Signac y Toulouse-Lautrec, con los que había entablado cierta amistad, rechazaron la propuesta de trasladarse a aquella provincia meridional que estaba tan alejada de la animada capital y del estilo de vida parisino. Por lo visto, pues no le veían futuro a su idea, y entonces el único que aceptó este experimento fue Paul Gauguin, que por aquel entonces pues malvivía en un pueblito bretón, gracias a Theo Van Gogh, el hermano de Vincent, que trabajaba como marchante en París, como ya les había dicho, y quien prometió pagarle el viaje, también con la intención de que su hermano Vincent tuviera compañía. La relación entre estos dos artistas no duró demasiado, porque tenían intenciones distintas y gustos diferentes y carácter muy fuerte. Tras unas pocas semanas de convivencia en la Casa Amarilla, la tensión se volvió insoportable. La noche del 24 de diciembre de 1888 tuvieron una acalorada discusión. El carácter egocéntrico de Gauguin y el idealista de Van Gogh era tan diferente como sus estilos artísticos, y la tragedia se dice que se desencadenó
porque ellos habían causado impresiones distintas y decían que sus conversaciones estaban cargadas casi de tensión eléctrica casi imperceptible que los dejaba exhaustos. Las aspiraciones de ambos eran distintas. Recordemos también que Vincent había ejercido la labor de predicador y él veía la pintura como una especie de misión que él había elegido para consolar su alma, ¿sí? Y de esta manera, pues mucho de lo que sabemos de Vincent no tiene mucho sentido. Pues, ¿qué les ha parecido, amigos? Todas estas historias y enigmas y curiosidades del arte. Les recuerdo que nos sigan en nuestra página de Facebook de Pura Vida Cultural y les estaremos informando de futuros cursos que estaremos dando de enigmas y secretos del arte. Les recuerdo que soy su amiga Elisa González y soy Pura Vida Cultural. Hombre Nuevo Digital presentó Pura Vida Cultural con Elisa González. Nos escuchamos la próxima semana. Hombre Nuevo Digital transmite desde sus estudios en la Torre Presidente Reforma, Andrés Bello 45, Colonia Polanco, Ciudad de México. Hombre Nuevo Digital. Formación en valores para un mundo mejor. Estamos cerca de ti. Una estación de Hombre Nuevo México.